Capítulo 1. Sangre y memoria. Con el paso de los años, la gente recordó a los guerreros que vivieron en tiempos antiguos. Muchos de ellos desaparecieron bajo la sangre derramada sobre la arena. La arena se tragó sus nombres, pero jamás borró su legado. Las ciudades crecieron, las fronteras cambiaron, las facciones evolucionaron, pero una verdad permaneció intacta. Antartix fue construido sobre la batalla. Antartix no era simplemente un mundo donde la gente vivía, era un mundo que ponía a prueba la existencia misma. Los registros antiguos lo describían como una prueba viva, un lugar donde la debilidad no sobrevivía, donde el poder sin demostración no significaba nada, y donde cada generación debía responder la misma pregunta: ¿eres digno de permanecer? En el territorio de Antartix, la respuesta siempre había sido la misma: luchar. Antartix estaba lleno de personas que vivían para el combate. La guerra no se veía como una tragedia, sino como cultura. El combate era ritual, lenguaje y ley. Dentro de ese orden, las mujeres sostenían una responsabilidad sagrada. Eran ellas quienes elegían a los hombres más poderosos. Los seleccionados debían probarse públicamente a través del combate, ante testigos, ante la comunidad y ante las reglas no escritas que gobernaban Antartix. Solo entonces un guerrero podía ser reconocido. Y lejos del centro de la gloria, lejos de los títulos y las leyendas, un joven creció sin ser notado. Su nombre era Frex. Provenía de una familia humilde del Quinto Distrito, un lugar donde los sueños nacían en silencio, porque la supervivencia hacía demasiado ruido. Su padre, Joak, trabajaba en la carpintería, construía puertas, mesas, reparaciones, cualquier cosa que mantuviera a la familia en pie. Su madre, Arak, cargaba el peso del hogar con una fortaleza silenciosa, alimentándolos, guiándolos, protegiéndolos del caos que se filtraba cada día en las calles. Frex creció sin privilegios, pero no sin disciplina. No heredó poder, se construyó a sí mismo. Capítulo 2. Las tres facciones. Frex creció en un vecindario donde el peligro era constante y la identidad se definía por la presencia más que por los límites visibles. La ciudad no estaba dividida por fronteras que se pudieran ver, sino por fuerzas que se podían sentir. Se percibía una facción por la forma en el que el aire se movía, por la tensión en las calles, por la manera en que las personas caminaban y se observaban unas a otras. Tres facciones dominaban Antix o Antartix: los Primarchs, los Stukongs y los Ragma. Los Primarchs estaban profundamente conectados con el bosque. Su poder nacía de la naturaleza y la naturaleza respondía a ellos. Poseían una fuerza y resistencia inmensas, cuerpos capaces de sanar tanto a sí mismos como a otros. Sus guerreros más avanzados podían invadir la mente de sus enemigos, viajando a través de pesadillas y desmoronándolos desde dentro. La gente temía a los Primarchs no solo por su poder físico, sino porque podían tocar la mente. Los Stukons eran los rivales naturales de los Primarchs. Su rasgo distintivo era el refugio dorado, una piel gruesa, similar a una armadura, que los protegía de la mayoría de ataques. Eran más lentos, pero compensaban con inteligencia, percepción y estrategia. Los Stukons no luchaban rápido, luchaban con inteligencia. Cuando alcanzaban el nivel de veteranos, sus habilidades iban más allá del combate convencional. Podían levitar, volverse invisibles y eliminar a sus enemigos con una eficiencia aterradora. Por último, estaban los Ragma, el pueblo de Frex. Los Ragma eran velocidad, movimiento y precisión. Sus cuerpos estaban diseñados para adaptarse, podían identificar puntos débiles con rapidez y moverse con una eficiencia precisa. Eran nadadores excepcionales, capaces de permanecer bajo el agua mucho más tiempo que los miembros de otras facciones. Mientras otros confiaban en la fuerza o la defensa, los Ragma confiaban en el momento exacto. Cada facción llevaba un color ligado a sus raíces: verde para los Primarchs, azul para los Stukongs, naranja para los Ragma. Los colores no eran decoración, eran identidad. Capítulo 3. La leyenda. Entre los Ragma, una antigua leyenda perduraba. Se repetía en silencio, transmitida de los ancianos a los niños,
nunca comprobada y jamás olvidada. La leyenda hablaba de un Ragma que algún día despertaría un poder capaz de traer equilibrio entre las tres facciones, no a través de la negociación ni de la política, sino mediante algo más profundo: el control de los tres pilares de la existencia: la mente, el espíritu y el cuerpo. Si un guerrero lograba unir estos tres elementos dentro de sí mismo, se decía que alcanzaría el dominio sobre los cuatro elementos físicos: aire, agua, tierra y fuego. Más allá de eso, podría interactuar con las energías químicas que permiten la verdadera transformación. Nadie había sido testigo de un ser así. La leyenda permanecía solo como palabras, una historia que se contaba a los jóvenes Ragma cuando querían creer que estaban destinados a algo más grande. Frex escuchó la leyenda cuando era niño. No sabía si era real, pero algo dentro de él siempre escuchaba. Capítulo 4. El primer enfrentamiento. Frex creció con una sociedad acostumbrada a la violencia. Las discusiones rara vez terminaban en palabras. Los asesinatos no eran hechos excepcionales. Los hechizos no eran mitos. Ideas rotas cubrían las calles como vidrio hecho trizas, y la gente aprendía a caminar rápido, alerta, desconfiada, siempre atenta al siguiente peligro, al siguiente ataque, a la siguiente injusticia. Antartix no era un lugar donde se esperara la paz, se esperaba el miedo. Aún así, una ley se mantenía por encima del caos, respetada al menos en nombre. Ninguna persona menor de 18 años podía participar en combates oficiales. La razón no era la compasión, era la supervivencia. Antartix necesitaba que su población creciera, que reemplazara a aquellos que se perdían constantemente en el conflicto. La ley existía, pero las calles no siempre la obedecían. Frex tenía 15 años cuando el primer conflicto real de su vida lo encontró. Se dirigía a su entrenamiento de natación. Para él, nadar era más que un ejercicio, era uno de los pocos lugares donde su mente podía descansar. En el agua, el ruido de la ciudad se apagaba, sus pensamientos se volvían más lentos. Soñaba con volverse poderoso algún día, no por gloria, sino por elevarse por encima del quinto distrito, por encima del miedo, por encima de la amenaza constante que lo rodeaba. Ese día, su camino se cruzó con alguien más, un Stukun, 18 años, alto, pesado, cubierto por un refugio dorado que reflejaba la luz como una armadura. Su nombre era Forto. Forto era conocido, popular, peligroso. La gente lo miraba como se mira al fuego, mitad miedo, mitad admiración. Desde los 15 años había ganado más de 100 enfrentamientos callejeros, siempre saliendo victorioso. Buscaba constantemente oponentes, víctimas, combates que afilaran sus habilidades y alimentaran su ego. Cuando Forto vio a Frex, sonrió, no con amabilidad, con burla. ¿Buscando problemas, Ragma?, dijo acercándose. Frex intentó seguir su camino, no quería conflicto, no era un veterano, no era un campeón, solo era un joven Ragma camino a su entrenamiento. Pero luego de Forto no toleraba la indiferencia, lo retó, ahí mismo, en la calle. Los seguidores se reunieron de inmediato, espectadores hambrientos de humillación. Algunos Ragma también se acercaron, sin saber si estaban presenciando un desastre o un milagro. El corazón de Frex se aceleró, no por emoción, tal vez por miedo. Aún así, se mantuvo de pie. La pelea comenzó. El primer golpe de Forto impactó a Frex con una fuerza aplastante. El aire escapó de sus pulmones y el dolor explotó en todo su cuerpo. Cayó, su visión temblando, sus músculos negándose a responder. Pasó un segundo, luego otro. Entonces Frex se movió. Se levantó. La multitud reaccionó con sorpresa. Forto rió, hasta que Frex volvió a moverse, más rápido, más preciso. Encontró un punto débil cerca del cuello de Forto y golpeó con exactitud, no con fuerza. El impacto fue suficiente. Forto sintió dolor, dolor real, por primera vez en su vida. La expresión de Forto se endureció, la arrogancia se transformó en ira. Frex comenzó a esquivar, confiando en su velocidad para sobrevivir. La multitud gritaba, ahora sin saber a quién apoyar. Por un breve instante, Frex creyó que podría resistir. Pero Forto no solo era fuerte, era experimentado. Su refugio dorado se encendió, sus ojos ardieron con mayor intensidad. Su cuerpo se volvió más denso, más pesado, hasta que sus pies comenzaron a elevarse lentamente del suelo. Se estaba convirtiendo en un veterano. Frex se quedó inmóvil, nunca había visto algo así. Forto lo observó desde arriba, ya sin sonrisa. ¿Creíste que podías herirme?, dijo.
Y entonces llegó el golpe, un solo impacto. Frex cayó en la oscuridad. Cuando despertó, yacía en la calle, cubierto con su propia sangre. Sus amigos más cercanos lo rodeaban, gritaban su nombre, lo sacudían aterrados. Entre ellos estaba Abdul, su amigo leal, el que siempre permanecía a su lado. Forto ya no estaba, pero el daño permanecía, no solo en el cuerpo de Frex, en su mente y en su espíritu. Capítulo 5. El recuerdo. El recuerdo de la pelea nunca abandonó a Frex. Una y otra vez, el momento se repetía en su mente. El golpe, la levitación, la impotencia, el poder de Forto lo había marcado. Cuando Frex regresó a entrenar días después, su cuerpo todavía dolía, pero algo más profundo había cambiado. Comprendió que la velocidad por sí sola nunca sería suficiente. Por muy rápido que se volviera, existían alturas que jamás podría alcanzar sin una transformación. La imagen de Forto levitando lo perseguía y al mismo tiempo lo fascinaba. Frex entendió que lo que había presenciado no era simplemente fuerza, sino evolución. Forto había cruzado un umbral que Frex todavía no comprendía, y Frex quería comprenderlo. Pasaron los días después de la pelea en la calle. Frex regresó a entrenar, pero nada se sentía igual. Su cuerpo se recuperó más rápido que su mente. Cada movimiento le recordaba a Forto levitando. Al momento en que la velocidad dejó de ser suficiente, la imagen lo seguía al agua, a su respiración, incluso a sus sueños. Por primera vez, Frex comprendió que si continuaba entrenando de la misma manera, nunca alcanzaría aquello que había presenciado. Así que se fue. Dejar a sus padres no fue fácil. El Distrito 5 era duro, pero era su hogar. Aún así, Frex sabía que permanecer cerca de la seguridad significaba permanecer pequeño. Viajó más allá de las zonas conocidas, hacia territorios dominados por los Primarchs, tierras donde veteranos y novatos entrenaban lejos de los espectadores y de la gloria. Al principio no fue bien recibido. Los Primarchs sintieron su presencia de inmediato. Los veteranos rara vez hablaban, observaban en silencio, meditando durante horas. A veces presionaban su energía contra la mente de Frex, poniendo a prueba su determinación. Los novatos entrenaban con brutalidad, levantaban árboles gigantes, los arrastraban por terrenos irregulares, corrían distancias que dejaban los cuerpos al borde de la ruptura. Sanar también era parte del entrenamiento. Llevaban las heridas hasta el límite de la muerte y luego recuperaban el cuerpo mediante disciplina. Frex resistió. Frex se adaptó. Poco a poco la tierra dejó de rechazarlo. Su respiración cambió. Su resistencia aumentó. Su velocidad permanecía, pero ya no lo dominaba. Algo dentro de él comenzó a encontrar equilibrio.